Buenos días. Somos un montón para esta hora. Buenos días. Bien. Que si no me contestan, me da como una angustia existencial. Bien, hoy lo que vamos a hacer es terminar con esta primera parte del programa. Hoy vamos a hablar sobre el nacimiento de la filosofía, como adelanté la clase pasada, y de aquí a 2 semanas, o sea, hoy es viernes 10, 17, el 24, es la fecha límite de entrega del primer trabajo práctico. Que ya, bueno, ya tienen la prescriptiva del trabajo. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que vamos viendo? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Profe, para el trabajo práctico, ¿hay que poner, sería por ejemplo la información de cómo por ejemplo cuando los persas invadieron Grecia, esa parte que nos contaste, o solo, digamos, la Bueno, parte teórica? ustedes son los que tienen que modelar eso. Ustedes son los que tienen que dar forma. Tienen Listo. un material. Ese material tiene alguna cohesión. Esa cohesión es cómo a partir del pensamiento religioso, de la vivencia religiosa, se llega al pensamiento filosófico. Para eso tienen esos textos, o sea, Mircea Eliade, que les da el horizonte del fenómeno religioso. Después tienen a Parker, que habla en particular del fenómeno religioso griego. Después viene Rode, que nos enseña qué pasó con la religión tradicional y el fenómeno dionisíaco como una revolución dentro de esa religiosidad. Después tenemos una especificación, una explicitación del fenómeno religioso dionisíaco en Dodds. Y aquí, en el último texto, lo que tenemos es, bueno, así nació el pensamiento. Por supuesto que lo que va a hacer Bernard es mostrar, o intentar mostrar, a través de 2 filólogos ingleses, cómo pensaron el tránsito de lo que va del mito a la razón, que es un clásico, ¿no? Cómo fue ese tránsito. Y ahí con eso ustedes, a su buen saber y entender con lo que han estudiado, escriben un texto coherente, ¿sí? Como si fuese un relato. Cómo fue que fueron pasando las cosas. Si querés o no incluir, por ejemplo, algún aspecto de la historia griega, por supuesto que no está de más, siempre y cuando sea coherente con el conjunto. No sé si Agustín, ¿no? Sí. O sea, en principio no hay nada que no pueda hacerse si entra dentro del relato que ustedes tienen que gestar ese relato. Y ese relato se gesta en la estricta medida en que ustedes, voy a decir una palabra rara, internalicen todo ese contenido, encuentren la manera de darle una orientación, un sentido. Es una práctica, en realidad. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Pregunta, buenos días, Pablo, que es el que siempre muestra. Buenos días. Bueno, vamos a las filminas, como se dice. Es una vejez eso. Una pregunta, profesor, buenos días. Sí, Antes que buenos días. nada. Con el título del trabajo, ¿hay algún título que tenga que ser establecido o se puede ser creativo? No sé. Siempre se puede ser creativo. Lo que tiene que poner es UBA, CBC, Filosofía, Comisión 14.201, trabajo práctico número 1. Del pensamiento religioso al pensamiento filosófico, si quieren ponerle un nombre. ¿Sí? Pero no. Muchas gracias. Esperen que como yo lo estuve mirando. Bueno, esto yo creo que está en la página, en el campus. A ver qué dice de arcaico. Bien, acá tienen el sentido de la palabra G.
cosa que ya hemos transitado, la ciudad de Mileto, después lo dejo para ustedes, ¿sí? En la lectura de estos hipertextos. De todas maneras, por ejemplo, la palabra logos, cuando la semana que viene comencemos con Parménides y después con Heráclito, vamos a seguir ahondando en el sentido de esa palabra que es prácticamente insondable. Pero aquí la cuestión es, hay una fecha, como dice, una fecha civil del nacimiento del pensamiento. Es el Asia Menor, en el siglo VII a.C. y en la ciudad de Mileto. Acá lo que hay que tener en cuenta es una cuestión geográfico-histórica. Grecia no es lo que hoy es Grecia. Grecia era las costas del Asia Menor, o sea, no como una posesión, porque Grecia nunca tuvo un gobierno unificado. Recuerden que esta dispersión en diferentes ciudades-estado, con diferente, digamos, grado de poder, se unificaron, que yo sepa, en dos ocasiones. Una contra los persas en el 480. Y otra contra Filipo II y su hijo Alejandro Magno, no me acuerdo en qué fecha, 438, creo que es, o 448, la batalla de Queronea, donde esa coalición griega fue vencida por los macedonios, que estaban en una situación así medio ambigua. Hablaban griego, pero tenían reyes, o sea que no eran... hay una relación ambigua entre lo que sería Grecia, Esparta, Tebas, Atenas, con los macedonios. Y por supuesto el sur de Italia, algunas ciudades en el norte de África, y se extendían hasta España, la ciudad de Cádiz, una ciudad griega. Bueno, eso para tener una idea, pero no es una hegemonía territorial. Son ciudades que tienen diferente grado de gravitación en una zona local, pero no responden a un gobierno unificado. Eso recién pasa después de la muerte de Alejandro, cuando se fragmenta todo ese imperio, las conquistas de Alejandro, en diferentes provincias, que por supuesto muere Alejandro y están en guerra permanente entre ellos, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué consiste esto del pensamiento positivo. Cuando se dice positivo, dice un pensamiento que intenta regirse en el sustento y por el sustento de fenómenos verificables. Esto es, el pensamiento positivo pensado negativamente es la exclusión de toda causalidad de orden no fenoménica. Llamamos a la causalidad, llamamos al fenómeno causado fenoménicamente aquel que puede ser explicitado a través de un fundamento no religioso, ¿no? Digo porque el texto de Bernal varias veces utiliza la palabra de pensamiento positivo. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Positivo viene del latín positivo, es decir, puesto. Lo que está expuesto, digamos, como explícitamente. Y la fecha, bueno, ya les dije por qué esa fecha es de algún modo verificable por ese famoso eclipse y esa batalla que Tales predijo, no la batalla, sino el eclipse, ¿no? Y después tenemos, vaya a saber por qué lo hizo así Bernal, que en lugar de hablar él, hace hablar acerca del nacimiento del pensamiento a dos figuras emblemáticas de los helenistas ingleses, que bueno, saben que hay una puja entre todos, son todos excelentes, los franceses, los ingleses y los alemanes, ¿no? Pero se ve que esta polémica fue paradigmática. Y es paradigmática en otro sentido, en el sentido de que muestra dos posiciones que después veremos reproducidas a lo largo del pensamiento, de alguien que dice,
el pensamiento griego es una suerte de continuidad, sin duda con algún matiz reflexivo, de el pensamiento que estaba inmerso en la religión tradicional. Esa es la posición de Comfort. En cambio, Barnett tendría una posición, podemos decir, platonizante, y sin sonrojarse dice: el nacimiento del pensamiento en Grecia es un milagro. Hablamos de milagro cuando hay un fenómeno que acontece y no es reductible a sus causas, como una emergencia pura de algo. Eso es, por eso lo llama, de algún modo, quizás con un toque de ironía, Barnett al fenómeno griego, en el sentido de que por más que nosotros intentemos buscar fundamentos en la economía, en la lengua griega, en la invención de la moneda, en la invención de la reinvención del alfabeto, o sea, todas esas series causales, aunque las pongamos todas juntas, no dan nacimiento del pensamiento. Como que no hay una disrupción, y esa disrupción implica ese comienzo absoluto. Por eso dice Barnett muy bien: viajero sin equipaje. La razón no es sino un viajero sin equipaje, y los griegos tuvieron esa capacidad providencial de descubrirla. Comfort va a decir que hay algo de creación en ese fenómeno. Y después Bernard va a concluir que, bien, la razón es hija de la política. En el sentido de, bueno, creo que yo alguna vez les hablé de, en el mundo de la Ilíada, hay tres fenómenos significativos, que son el reparto del botín, los juegos funerarios y las asambleas deliberativas, tres instituciones de la casta guerrera. Las tres tienen una unidad, y esa unidad es la idea del centro, porque en el centro se pone el túmulo con el cadáver que va a ser incinerado, en el centro se pone lo que se ha robado en el pillaje de las ciudades, y en el centro también está quien habla a sus iguales. Especialmente significativa es esta última, decíamos. ¿Por qué? Porque el cetro que se le otorga al que va a hablar es el signo de la, digamos, de la potestad que le es conferida por el grupo al que va a hablar. Y lo particular de ese que va a hablar es que es con los que van a escuchar igual, homoio, y son iguales. Entonces, la única fuerza significativa capaz de transformar la voluntad, ¿no?, de sus auditores, por decir, de los que lo escuchan, es a través de una palabra persuasiva. Esto es, también hablamos de esa palabra, es la palabra diálogo. La palabra diálogo está basada en una palabra griega, en el sentido de una palabra griega que es peito, que quiere decir persuasión. Para yo poder convencer a los iguales, tengo que hacer uso articulado, coherente, racional, orientado de la palabra. Entonces tengo que fundamentar aquello que digo. En cambio, la palabra mágico-religiosa vale por quién la dice. Esto es, obviamente siguen permaneciendo con diferente grado de peso estos dos tipos de palabras. Cuando alguien dice esto es verdad porque así lo dice la Sagrada Escritura, está apelando al principio de autoridad. Si al principio de autoridad vale la palabra que dice según quién la dice. En la otra, parecería que lo que es gravitante no es quién la dice, sino lo que se dice. Bueno, esa tensión va a permanecer sigue permaneciendo. Cuando alguien le dice, el hijo le dice, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Porque yo te lo digo. Principio de autoridad. Palabra mágico-religiosa. La otra sería, bueno,
haces esto porque fíjate que si no lo haces, tu salud mental o espiritual o física podría verse deteriorada o en peligro. Bueno, esa sería una argumentación, ¿no? ¿Por qué no puedo fumar? Bueno, porque yo te lo ordeno o por todo lo, ¿sí? Bueno, eso ya aparece en esa institución de la casta guerrera en la Ilíada. O sea, no tenemos un registro histórico, sino, podemos decir, literario de ese fenómeno. Pero de alguna manera, como decíamos, cuando en ocasión de esa migración masiva que ocurre a partir del siglo IX aproximadamente, y quizá causada por un aumento abrupto de la población, y estos individuos se vieron forzados a migrar y poblaron las costas del Asia Menor, el sur de Italia, etcétera, 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 como hemos enumerado, y que dijimos que lo que posibilitaba esa migración era la inexistencia de un imperio predominante en la zona. Ni los persas, ni los egipcios, ni los fenicios, ni Roma existía. Roma no existía efectivamente en esa época, ¿no? La fundación de Roma es el 753 a.C. Pero Persia recién a fines del siglo VI aparece en el mundo griego. Egipto no es una potencia conquistadora, los fenicios son más bien comerciantes. No quiere decir que no haya habido roces con estos migrantes, pero en general pudieron asentarse, fundar ciudades, y sobre todo en el Asia Menor, se enriquecieron muy rápidamente, como la ciudad de Mileto. Y el fenómeno concomitante con estas migraciones es que esos 300 años de edad oscura entre la sociedad micénica y la fundación de estas nuevas ciudades había corroído ese sistema rígido de castas que era la forma de organización de la sociedad micénica. Esto es, ya no había más castas guerreras, castas sacerdotales, o sea, se había disuelto. Entonces se da la situación de que esos nuevos pobladores en esos lugares inhabitados, podemos decir, tienen en algún momento que hacerse la pregunta acerca de cómo habrían de gobernarse. Es una pregunta, o sea, si nos ponemos en el lugar de ello, lógica, natural. Y una de las, o algunas de esas ciudades, inventan esto que será luego la democracia. Esto es, vamos a gobernarnos a través de leyes escritas. Eso es lo fundamental. ¿Y dónde surgen las leyes? De la potestad de uno, no, porque no existía ese uno, seguramente. ¿Cómo haremos las leyes? Y nos reuniremos en grupo, expondremos nuestros intereses, y la más votada será la que terminará siendo escrita, y será la manera de gobernarse la ciudad. Y ahí, esto que dirá Bernal, porque esto empezó con los que es justamente en el mundo de la polis, e inmersa en la palabra está la razón. O sea, hay una suerte de sustrato lógico, podemos decir, que está en el lenguaje y que luego sale a la luz, se exterioriza, se objetiva bajo la forma de leyes. Pero esas leyes, a su vez, surgen de una discusión. Y esa discusión debe ser tal que aquello discutido deba ser debidamente fundado. Pero para que sea debidamente fundado, el orador debe articular sus intereses bajo la forma de argumentos. Y los argumentos deben estar asistidos, asociados, fundados en algo que tenga la contundencia que convenza a mis interlocutores. Eso sería el inicio de la razón. Luego, esa misma forma articulada de intentar fundamentar algo se trasladará a todos los ámbitos, ¿no? O sea, eso se ve claro cuando Tales de Mileto
dice, el fundamento es este. Y me baso en esto y en esto. Y ahí no está Zeus, no está Afrodita, no está Poseidón. Bueno, sirva esto de introducción. Bueno, vamos a ver, Barnett. Inicio del pensamiento científico. El pensamiento sin más. O sea, una de las cuestiones que resulta más interesante es que hay determinadas notas del pensamiento tal como nació que se conservan hoy. O sea, si un científico afirma que, por ejemplo, la pandemia no es sino el resultado de la voluntad de Zeus o de la voluntad de alguna divinidad para castigar a la humanidad, la comunidad científica a ese científico le dirá que debiera mudarse de horizonte y dedicarse a la prédica religiosa, pero no a la ciencia. Bueno, esa nota es común a aquello que dijo Tales de Mileto y lo que dice hoy el pensamiento científico. Las afirmaciones deben ser o estar verificadas. Y lo que nosotros, los científicos, dirán, no aceptaremos ninguna causalidad de carácter trascendente. ¿No? Acá hablamos el otro día de lo inmanente y lo trascendente. ¿No? La lógica que articula aquello dicho por Tales de Mileto es, bien, esto ocurre dentro de un orden, y ese orden se llama la física, ¿sí? Que, como saben, es la palabra mal traducida por naturaleza. Digo, no mal traducida, lo que ocurre es que hay hay diversos matices que están en esa palabra, en el sentido de esa palabra, que la palabra naturaleza no contiene, ¿no? O sea, cuando hubo una traducción, hubo una, como dice, traición. Traditores. En toda traducción hay una traición. Bien. El logos, bueno, acá está esto de la palabra esta de la cual hablaremos, pero ya les puedo ir anticipando, porque lo vamos a ver con Heráclito, que la palabra logos es un sustantivo, y su verbo es el verbo legein. Y legein, en su sentido primario, quiere decir reunir, juntar, ¿no? Creo que de esto hablamos en algún momento, cuando simplemente nosotros leemos, o en este momento cuando ustedes escuchan, nuestra mente está ejerciendo una capacidad que es la capacidad de enlazar, ¿sí? De reunir. ¿Qué es lo que estamos reuniendo? Van escuchando sonidos, y esos sonidos están siendo en una actividad que obviamente nos pasa ya desapercibida, enlazando esos sonidos y orientándolos hacia un sentido, ¿no? Lo mismo cuando escribimos, lo mismo cuando hablamos, lo mismo cuando leemos. Hay una acción indudablemente proveniente de nuestra capacidad cognoscitiva que tiene esta posibilidad de enlazar estos sonidos o estos signos gráficos, ¿no? Piensen cuando alguien no sabe leer cómo se le aparecen las letras, ¿no? Sino como pequeños insectos que están ahí dispersos en una superficie. Lo que hace nuestro entendimiento es atravesar ese signo gráfico y otorgarle un sentido. O otorgarle un sinsentido porque por ahí no entiendo o no conozco esa palabra. Bien, eso respecto del logos. Creo que Profesor, también... una pregunta. Sí, cómo no. Esto que usted dice cuando habla de que uno puede comprender o no comprender el logos, ¿también pasa cuando uno desconoce un idioma? Por ejemplo, uno está Claro, acostumbrado al lenguaje y a la escritura de uno, pero que ellos se aparecen los caracteres chinos o japoneses, claro, ¿no? Se nos no tienen aparece a... como algo que no tiene sentido, digamos, directamente. O cuando encontramos una palabra en otro idioma y no sabemos su sentido. O sea, hay un sentido, no tiene sentido. Y otra cosa es no comprender los signos, ¿no?
ya es otra cuestión. Pero la tarea como incesante, permanente de nuestra manera de conocer es unir, enlazar, ¿sí? Piensen ustedes que cuando hablamos de un término, de una palabra como concepto, si nos preguntamos qué es un concepto, qué contiene un concepto. Y el concepto es una reunión ¿de qué? De notas. ¿Notas de qué? De algo. Y esas notas, ¿cómo son? Significativas, insoslayables. Esto es, si yo quiero definir una mesa, me tengo que dirigir al concepto de mesa. Y cuando examino el concepto de mesa, veo que hay determinados elementos dentro de ese concepto que corresponden inexorablemente a toda mesa posible. Por ejemplo, la tabla de la mesa, ¿no? Ahora, esto que parece algo tan banal, tan elemental, es el resultado de una acción de nuestro entendimiento que ha sido capaz de unificar las notas dispersas, quizás de cuanta mesa posible hayamos examinado, pero ¿qué es lo que fue a parar digamos, a esto que llamamos concepto? Aquellas notas significativas. No es significativo el color, no es significativo el material, lo que es significativo son esas notas que constituyen al concepto, y el concepto se exhibe como definición. Cuando yo defino algo, lo que hago es exponer un concepto. Pero ya, cuando ya pienso qué cosa es un concepto, inexorablemente tendré que recurrir, si lo pienso desde el punto de vista cómo se generó, y viendo dentro del concepto lo que contiene, ha habido una acción nuestra, que si bien de chicos nos habrán dicho, esto es una mesa, o no, vivimos al lado de la mesa y todo el mundo dijo, anda a la mesa, pero eso no quiere decir que cuando veamos una enciclopedia y hay una foto de un museo donde me muestra una silla o una mesa egipcia, no la reconozca. Yo nunca vi una mesa egipcia en la vida real, digamos, pero sin embargo mi concepto de mesa, a pesar de que la mesa egipcia no se parece en el material, en el color, sí la reconozco como tal. ¿Por qué? Porque en mí están ya inmersas las notas insoslayables de toda mesa posible. Y para que ese concepto sea posible, hubo una acción, y esa acción no puede haber venido sino del entendimiento, o sea, de la razón, que unificó esas notas en una unidad que llamamos concepto. No sé si fui claro. ¿Han Sí, oído? profesor, muchas gracias. Bien. Dice, más que un cambio de actitud intelectual, una mutación mental, revelación decisiva y definitiva, el descubrimiento de la razón. El pensamiento no puede tener otro origen que sí mismo, dice. Esto es todo lo que piensa Barner. Recuerden que esto tiene que ver con esto del milagro, ¿no? El pensamiento no puede tener otro origen que sí mismo, es exterior a la historia, que no puede explicar el desarrollo del espíritu, sino los obstáculos, los errores y las ilusiones sucesivas. Podrá haber peripecias en este despliegue de la razón, pero la razón no nace sino de sí misma. Es como que inscripto está en el alma humana esta posibilidad que llamamos razón, y que se expresó providencialmente en el mundo griego, dadas las excepcionales condiciones de ese pueblo, lo cual no explica nada, ¿no? El milagro griego, una discontinuidad radical. Viajero sin equipaje, vendría al mundo sin pasado, sería un comienzo absoluto. Bueno, eso es lo que piensa el señor Parnell. El otro es Comfort, ¿no? El cambio ocurrido en Occidente transforma la perspectiva que se proyecta sobre el nacimiento del pensar en la Grecia arcaica. A tal mutación responde la obra de Francis Comfort. Si van ahí está la nota biográfica de Comfort, ¿no? Origen mítico y ritual de la primera filosofía griega. O sea, lo que trata de explicar Comfort es, o lo hace a través de una perspectiva genealógica. Genealógica es aquella perspectiva que intenta explicar un fenómeno a través de su origen.
Barnett el origen no es reductible a nada. Barnett dice, la razón es algo que nació desde sí misma, no tiene ninguna continuidad. Los fenómenos históricos, religiosos, económicos, lo que fuere, con la aparición de la razón. En cambio, Comfort lo que va a hacer es meticulosamente buscar líneas de continuidad entre el pensamiento mítico, o sea, el pensamiento religioso, y la razón. Bueno, ¿cómo hace y busca continuidad? Origen mítico y ritual de la primera filosofía griega. Yo no la llamaría filosofía porque llamémosle pensamiento en general, porque ese pensamiento no se llamaba así. Filosofía es un nombre que aparece bastante después. Y recuerden que filosofía quiere decir anhelo de saber, ¿no? Es el amor al saber. No es asimilable el primer pensar con la ciencia contemporánea. Desconoce, por ejemplo, la experimentación, eso es cierto. O sea, para nosotros hoy razón en muchos de sus determinaciones lo pensamos, es razonable aquello que puede ser verificable. Hago una afirmación acerca de un fenómeno y puedo, a través de un procedimiento determinado, reproducir ese fenómeno y verificar si aquello que yo había especulado acerca de la naturaleza de ese fenómeno es verdadero o no. Y puedo ir ajustando, como hacen los científicos, las determinaciones. Bueno, ese tipo de idea de la experimentación no existió en el pensamiento griego, ¿no? No resulta de la observación de la naturaleza. O sea, esto es, hay un determinado, como una determinada cantidad de nociones básicas que no surgen de la observación, sino que se aplican a la observación. Y después esta definición un poco rara, que dice transpone, en una forma laicizada. Laicizada, laico quiere decir no religioso, ¿no? Y sobre el plano de un pensamiento abstracto, esto es, no es un pensamiento que esté nutrido por representaciones que vienen de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cuando dice el agua, no es el agua tal como se aparece a los sentidos, sino como decíamos el martes pasado, se está quizás refiriendo a lo líquido, porque en lo líquido ve como una forma de la cual todas las demás formas surgen. Recuerden que lo que dice Tales de Mileto lo asociamos con los 4 elementos que son los de la astrología. Hablábamos el otro día que las 2 fuentes de este primer pensamiento es la astrología babilónica y la matemática egipcia, ¿no? Hablamos de cuáles son las modificaciones que le pone Tales de Mileto a esas influencias, ¿no? El sistema de representación que la religión ha elaborado. ¿Por qué el sistema de ¿Por qué? Porque el agua, la tierra, los cielos, el fuego, tienen sus representantes míticos. Gaia, la tierra, Ouranos, el cielo, el fuego podemos decir, por ejemplo, Zeus, Tonante, que es el dueño del fuego del rayo, ¿sí? Lo aéreo, podemos decir, las deidades que tienen que ver con lo luminoso. O sea, lo que hace es, el primer pensamiento es neutralizar en esas figuras religiosas justamente su carácter religioso, y por eso dice un plano abstracto. Lo que hacen es abstraer del mito, por ejemplo, de la figura de la tierra, le quitamos, neutralizamos el aspecto religioso y lo tomamos como un elemento, ¿no? Los filósofos, entre comillas, fíjense, continúan y reinterpretan los mitos cosmogónicos. Mitos cosmogónicos, mitos acerca del origen. ¿Cómo un mundo ordenado ha podido emerger del caos? Detrás de las figuras de los elementos, despojados de su aspecto de dioses
individualizados se mantienen como poderes activos, animados e imperecederos. O sea, la Tierra ya no es más una diosa, pero sí es un elemento que tiene determinadas determinaciones, y esas determinaciones deben ser entendidas como poderes, y esos poderes actúan. Los vientos, las lluvias, los mares, los cielos, todo eso es lo que configura esto que llamamos la fisis. Pero los elementos que componen la fisis los hemos abstraído del pensamiento mítico, y en esa abstracción se ha perdido, se ha neutralizado, se ha desechado el aspecto religioso. Esto es la individualización. Ya esos poderes no tienen un rostro, no tienen una forma antropomórfica, ya no son Zeus o Uranos o Gaia. Son los elementos, es Plur, el fuego, Gaia es el nombre para la tierra, ¿sí? O el cielo, ¿sí? O Uranos, ¿sí? Pero ya no son individuos con una voluntad determinada, sino que la naturaleza se rige por leyes inmanentes, o sea, leyes que pertenecen propiamente a la naturaleza. Bien, el cosmos de los jonios, bueno, porque esto es la zona, jonios son tanto los atenienses como estas ciudades del Asia Menor, o sea, es una de las tribus de aquellos indoeuropeos, ¿no? Los aqueos, los jonios, los tesalios, los macedonios, los dorios, son los nombres de aquellas tribus originales, ¿no? El cosmos de los jonios se organiza mediante una división de jurisdicciones, una repartición de las estaciones entre los poderes contrarios que se equilibran recíprocamente. Contra Barnett, Comfort critica la supuesta continuidad entre la física jonia y la ciencia moderna, aduciendo que aquella carece en absoluto de un criterio de experimentación, que es lo que funda la moderna, o sea, la ciencia moderna. El orden del mundo que propone el pensamiento jónico es un continuo de determinadas estructuras míticas que pertenecen a los mitos cosmológicos. La diferencia entre uno y otro orden es que la potestad de los dioses se ha transfigurado en fuerzas que no actúan según un criterio que surge del propio carácter de cada dios, su ira o su simpatía, y con esto los fenómenos naturales que les son conferidos. O sea, esto, dicho así, en un modo complejo, lo podemos entender con dos ejemplos que ya dimos. Uno es: mi casa acaba de ser fulminada por un rayo. Si me atengo al pensamiento mítico, seguramente habré cometido alguna transgresión que ofendió a Zeus, y Zeus por eso me castiga